continuando con este proyecto literario audiovisual, que ya seguramente a partir de los invitados va a surgir un nombre muy creativo con el aporte de ellos. El día de hoy nos encontramos con César Panduro Astorga, a quien agradecemos la disposición, el tiempo y sobre todo nos ha prestado este escenario, este espacio que es inspirador para hablar de lectura, libros y literatura. ¿Qué tal, César? Buenos días. Nuevamente agradecer la disposición. Quisiéramos empezar esta conversación un poco para conocer tus inicios. Los que somos de Ica o ya vivimos en Ica regular tiempo, hemos conocido tu historia sobre tu motivación por la lectura, tus investigaciones, pero hay muchas personas que yo a lo largo de estos viajes, de estos estudios, ¿no? Tanto de Perú y de Latinoamérica, quiero compartirles un poco, ¿no? Qué es Ica para la literatura y creo que tú eres una de las personas, ¿no? Que conocen, ¿no? En gran medida y quisiera primero que ellos te conozcan a ti. ¿Quién es César Panduro Astorga? ¿Cómo fue sus inicios, ¿no? En la lectura y la literatura? Bueno, gracias Martín por la entrevista. Bueno, soy profesor de lengua y literatura. Estudié en la secundaria en el Colegio San Luis Gonzaga, luego estudié la carrera de pedagogía con mención en lengua y literatura. Bueno, principalmente soy un lector y desde hace 25 años vengo trabajando en la biblioteca Abraham Valdemar, ¿no? Es una biblioteca que la abrió el poeta Alberto Benavides y que creo ha sido fundamental en algunos aspectos sobre las publicaciones de autores iqueños, el rescate de algunos de ellos y también la atención, ¿no? Tener una biblioteca disponible para la comunidad de Ica de manera gratuita creo que es una cosa importante también. Claro, sí, definitivamente este espacio es clave ya a lo largo de las décadas desde que se inició, ¿no? Y que yo llego ahí como que pude encontrar este espacio muy ameno para leer y sobre todo para investigar. César, personalmente, ¿cuál fue el momento clave en tu niñez, en tu juventud, donde te aproximaste al libro, como que vistes encaminado, ¿no? Esta motivación por la lectura? Mi mamá nos llevaba libros cuando fuimos niños. Yo vengo de un barrio complicado, probablemente en algún momento el lugar donde se vendía más drogas en Ica, ¿no? Entonces mi mamá para que no saliéramos a la calle nos daba un libro, libros que probablemente hoy encuentras a 2 soles, 3 soles, libros chiquitos, ¿no? Entonces, como no había, y nos restringía la televisión, entonces para de alguna manera no aburrirnos, nos poníamos a leer. Ya en la secundaria es donde en la biblioteca del Colegio San Gonzaga, que era muy buena, comencé a leer, ¿no? Entonces, un poco que me dio las ganas no solamente de leer, sino también estudiar para profesor, enseñando lo que yo podía leer. Entonces encontré que eso lo podía hacer como profesor de literatura. En la universidad la biblioteca no era tan buena, pero había buenos libros, ¿no? Una persona fundamental en mi vida, dos personas fundamentales en mi vida, ¿no? Primero Ramón Rojas, que me abrió toda su biblioteca, y luego ya Alberto, que hice amistad con él, ¿no? Y él también me brindó su biblioteca y luego ya la abrimos. Yo creo que sí, desde pequeño estuve de alguna manera ligado a la lectura y ya de adulto, mira que se terminó, digamos, terminé haciendo eso una chamba, ¿no? Mi trabajo. Claro. Se puede decir que hiciste de la necesidad virtud, un poco de ver tal vez esta ansia de querer hacer algo y encontraste en tu caso sobre la literatura o la lectura una forma tal vez de ampliar tu espectro. Sí, pero fuimos varios, ¿no? Porque en la universidad hicimos dos grupos creo que muy importantes. El primero de ellos fue Jamunanta Mana y Achaspa, que no solamente albergó a gente en la universidad, sino también artistas, a gestores culturales. Pero ya propiamente cuando este grupo terminó, empezó el Conde Plebeyo, que sí era un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en lengua y literatura. Creo que lo más relevante que hicimos fue haber creado el CONAL, ¿no? Que es un Congreso Nacional de Literatura que trascendió ICA, que hoy es un evento probablemente el de las universidades fuera de Lima el más importante que hay en el Perú.
y eso lo hicimos iqueños, ¿no? Yo creo que eso también es un valor y habían chicos y chicas realmente notables que son profesores, ¿no? Y que son profesores además que no solamente creo que cumplen una labor como docente, sino como impulsadores de la lectura y de la creatividad literaria. Claro, entonces, sí es cierto, desde el Congreso donde también he tenido la oportunidad de participar, como que se inicia en Ica, luego se aleja de Ica por algunas regiones, vuelve a Ica, nuevamente se aleja, y creo que el año pasado, ¿no? Hemos Sí, sido testigos nuevamente de que se ha retomado con sus fortalezas y debilidades, pero siempre un poco rescatando el interés sobre la literatura. Brevemente tu participación en el Congreso, ¿cómo has visto este proceso, tomando en cuenta que fuiste, creo, uno de los iniciadores? sí, el primer congreso que hicimos contó con el homenaje a Osvaldo Reynoso, ¿no? O sea, fuimos muy sinceros con Osvaldo. Recuerdo cuando fuimos a su casa, le dije a Osvaldo, no tenemos plata, o sea, este, pero te damos la posibilidad, mira, es la primera vez que se va a hacer una cosa descentralizada, van a venir varias universidades. Hay un trabajo importantísimo de Javier Flores Ucapuca, que es una hormiga en el trabajo cultural y del que no se ha hablado mucho, ¿no? Pero creo que Javier es un gestor que tuvimos en Ica, lastimosamente ya no sigue aquí, está ahora en Puno, pero es una persona muy valiosa, ¿no? Entonces ya estaba Magali, estaba Julieta, estaba Juan Montoya. Bueno, no quiero olvidarme, porque no quiero nombrar a todos porque a veces uno se olvida y se... Pero había muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes. Entonces, yo creo que ese congreso mostró que en Ica se podían hacer cosas con la literatura, ¿no? Eh, Vinieron no solamente referentes y estudiosos, sino que también yo creo, yo creo que es lo más importante que se ha hecho, Martín, desde el punto de vista de una organización en función de un congreso de literatura en Ica, ¿no? No encuentro otro parangón, ¿no? Por supuesto hay gente que nos ha visitado, que viene, pero siento que ha sido lo más trascendente que se ha hecho en función de una organización desde la literatura que haya salido de Ica para el país, ¿no? Claro, es cierto, mencionabas a Javier, ¿no? Quien se le extraña, ¿no? Por la Ujú. motivación de los proyectos, ¿no? Como gestor cultural, ¿no? Lo hemos perdido prácticamente, ¿no? Esperemos que Javier, ¿no? Que seguramente nos va a ver, ¿no? Pueda Mm, regresar, ¿no? Aunque claro, hay que ser un poco también agradecidos con él, tal vez en Ica él ha sentido que no ha habido ese espacio, ¿no? Que él necesitaba para seguir, ¿no? Proyectando estas sí, actividades, pero siempre está, como dice, la fe y la esperanza de que se pueda retomar esas iniciativas cada vez, ¿no? Por el fin de lograr que la literatura pueda seguir proyectándose, ¿no? claro, claro. César, creo que lo que acabas de mencionar sobre tus inicios corresponde un poco a Vidas de Barro, Claro, ¿no? Hubo un error al parecer en el título, que una vez lo comentaste, ¿no? Digamos, para las personas que quieren conocerte un poco más, ¿qué van a encontrar ellos en Vida de Barro? Momentos de tu biografía, ¿no? Yo quisiera que tú lo digas, yo personalmente estoy iniciando una relectura, pero esta vez más sesuda, ¿no? Con un mm, énfasis ya de enfoque de análisis crítico, ¿no? Pero tú personalmente, a quienes ya quieren conocerte un poco más, ¿no? ¿A qué los puede aproximar Vidas de Barro? bueno, es un libro prácticamente autobiográfico, ¿no? Casi más del 90% ocurrió. Pero este libro en realidad es una reducción de algo que fue mucho más amplio. Tenía problemas psicológicos como muchos, debido al maltrato físico que recibí de niño. Entonces, em, fui a psicólogos y no sentía que no me ayudaban, ¿no? Que eso, lo que me decían ellos probablemente lo podía decir un amigo o alguien con el que yo pudiera establecer una intimidad y contarle mis cosas. Entonces fui a un psiquiatra, ¿no? A recomendación de un amigo y el psiquiatra me impresionó, ¿no? No solamente por el nivel de análisis de la conducta humana, sino porque me dijo, tú no quieres hablar de esto. Mientras tú no hables, no puedo ayudarte. Pero sí escríbeme, yo veo que ya tienes un libro de poesía. Mira, la próxima vez que nos veamos, escribe y me traes, y yo puedo tener, a ver, ¿no? Sí, porque, ¿no? Siento que es que se me era muy difícil porque
cuando una persona ha tenido padecimientos y dolor acumulado, probablemente cuando se hable es como romper, ¿no? Un globo con agua y que se desparrame y llora. Entonces escribí, el libro salió, o sea, el libro si es que yo hubiera respetado sería como de 500 páginas, ¿no? Entonces fue una curación que me hice, ¿no? Una autosanación. Y cuando se lo di, el, el psiquiatra me dijo, mira, esto le puede servir a muchas personas probablemente, ¿no? Que han pasado lo mismo y que no han escrito. Entonces lo contemplé, pero quité las partes que eran referidas a mi madre, ¿no? Porque eran muy dolorosas para ella. Y entonces, como estaba ligado al barrio, como estaba ligado a la problemática social que hay ahí en los barrios pobres, delincuencia, adicciones, ¿no? Pero también esperanza, el libro se iba a llamar Vidas de Barrio. Y faltó una I en la portada, entonces quedó Vidas de Barrio. Pero lo más gracioso fue en Parcona, ¿no? Que habían puesto Vidas de Burro. Y eso fue Ya. genial, eso creo que hubiera sido un título genial, ¿no? Vidas de burro, ¿no? Porque es un animal noble, trabajador, este, y que de alguna manera no está esto de trabajas como burro, ¿no? Entonces yo creo que ese es el origen de Vidas de Barro, o sea, una parte que es muy compleja, ¿no? Que es la relación en general con el papá, ¿no? Que está en el libro y que no le pongo nombres, mi mamá no lo ha leído, no, mis hermanos tampoco, porque es doloroso para ellos, y los entiendo, ¿no? Y cosa que me parece bien. Pero, César, ¿consideras como una catarsis? ¿De qué creo que surge la primera reflexión, ¿no? Muchos jóvenes, y me incluyo también en la etapa, ¿no? De hace 10 15 años, como que buscamos formas de sanarnos, ¿no? A Ajá. partir de hechos ocurridos en la infancia, ¿no? A veces familias disfuncionales, maltratos de padre, algunos que en cierta medida se han ido corrigiendo, pero otros que nos han quedado, digamos, como que huellas, ¿no? Y tal vez el joven no busca formas, ¿no? De ayuda, ocultamos los hechos, pero la primera reflexión sería que escribir sería una forma de olvidar, exteriorizar, curar esas heridas. ¿Te ha ayudado ese proceso de poder canalizar este pasado a través del libro? Sí, hay poemas sobre todo que yo no he publicado, ¿no? Y yo creo que cada ser humano encuentra su manera de ayudarse, ¿no? Otros probablemente van por el ejercicio, otros por el trabajo excesivo, otros por los amigos. Algunos que no estoy de acuerdo van probablemente por el alcohol, ¿no? U otras adicciones. Y yo creo que sí es una catarsis, ¿no? Es un regalo, ¿no? Yo recuerdo que Vargas Llosa decía que la literatura ayuda a vivir. Y es verdad, o sea, un libro o escribir, no necesariamente todo lo que escribes tiene que ir a un libro, ¿no? Y a veces eso es lo más interesante, ¿no? O sea, cómo la literatura o el acto de la escritura se convierte en una ayuda, en una forma no solamente de combatir la depresión o incluso la desidia, ¿no? El abandono que se puede dar a uno a sí mismo, pero yo creo que la escritura en sí misma es una gran meditación, una gran introspección, que algunos probablemente lo hagan de manera más colectiva, con súper talento, ¿no? Qué suerte tener esos talentos, pero a los que de alguna manera no tenemos ese talento de una gran escritura, sí nos ayuda mucho el hecho de poder, ¿cómo se llama? No solamente escribir, sino además también votar, ¿no? Votar, o sea, yo recuerdo mucho el primer poema de Trilce, ¿no? Que habla sobre el acto de defecar, ¿no? Pero después leí una relectura de algunos comentaristas, creo que fue no solamente de González Vigil, sino del doctor Víctor Vich, que es como escribir también es defecar, ¿no? Es decir, el acto de la escritura en sí misma ya es higiénica, ¿no? O sea, sacar, ¿no? Entonces yo creo que los chicos, las chicas que ven este programa, ¿no? Nuestros estudiantes, pueden encontrar realmente una extraordinaria ayuda espiritual en la escritura, ¿no? Votar, ¿no? No necesariamente a veces pensando en que acabe en un libro, sino que
sea una recreación con nuestros pensamientos, con nuestros miedos más ocultos y con lo que no queremos contarle a nadie. Y probablemente a veces pues puede llegar un libro, ¿no? Pero yo creo que eso es muy importante, el escribir para describirnos. Claro, porque por otra parte las historias que tú cuentas, ¿no? Un joven podría decir, ¿no? Qué trágica es mi vida, pero cuando uno lee prácticamente va comparando y dice, mira, lo que ha pasado César y lo que paso yo no es nada en comparación, ¿no? Y a veces los jóvenes se agobian, ¿no? Por situaciones que tal vez, si bien es cierto, podrían ser problemáticas, pero hay personas que sufren más, que tienen mayor necesidad, ¿no? Y mira, en tu caso, ¿no? Te has logrado, ¿no? Como un gestor, como un escritor, ¿no? Como un poeta, entonces también debería ser una especie de inspiración, ¿no? De que no todo un problema no determina, ¿no? Solo son momentos en los cuales, ¿no? Todos vamos a atravesar, pero que finalmente, ¿no? Buscando tal vez ayuda, canalizando, esforzándose, ¿no? Como dices, Mm. porque en el Perú es así, pues, ¿no? Quien no se esfuerza, no puede lograr el éxito, ¿no? Entonces, sobre eso, digamos, consideras, ¿no? Como una especie de ayuda, porque finalmente lo que tú has reflejado acá, seguramente también has leído en otros libros de otros escritores, ¿no? Que lo que Sí, a ellos les ha claro. pasado, ¿no? No es nada comparación con lo que uno pasa, ¿no? Sí, mira, yo a veces, Martín, yo he entendido una cosa, ¿no? No minimizar a veces el dolor del otro, ¿no? Porque las circunstancias a veces de los seres humanos son tan distintas, lo que para algunos probablemente sea algo realmente insustancial, ¿no? O algo que no justifica un profundo padecimiento, es para otros probablemente una problemática de la cual a veces se pueden incluso llegar al suicidio. Pero yo creo que cada quien carga un dolor distinto, ¿no? Ahora, sí, pues yo la tuve dura, ¿no? Pero tuve una mamá. Y yo he conocido gente, por ejemplo, mira, en el caso de gente de mi barrio, ¿no? Que no puedes esperar mucho en un chico que a los 6 7 años lo violan. El papá es un adicto que está robando para poder de alguna manera dar saciar su vicio. Una mamá que no está, que ejerce la prostitución. O sea, acá, yo, bueno, la persona que te hago mención, ¿no? Está preso, ¿no? No había otro camino para este chico, no había, ¿no? En cambio, yo creo que sí, si hay un adulto, ¿no? Un tío, una tía, a veces no está el papá, a veces la misma mamá es problemática para uno mismo, ¿no? Y si no tienes a nadie, a veces, pucha, si tienes este milagro, ¿no? De entender que te tienes a ti, que puedes de alguna u otra manera darte una vida distinta a la que el medio o los que te rodeaban, esperaban o te querían dar. Pero eso es bien difícil, Martín. Mira, yo lo que he aprendido, amigo, con los años es una suerte que un ser humano en los barrios populares, es una suerte, una, hasta un milagro, ¿no? Que un chico no se pierda, ¿no? Que un chico con todo este abandono por parte del Estado, con este abandono también del mundo privado, o sea, que surjan delincuentes en los lugares más marginales es lo más natural, ¿no? O sea, no me sorprende, ¿no? Lo que más bien debería sorprender es si en gran medida un, un chico, más bien, ¿no? Este, de barrios donde la pobreza, pues, ¿no? La permite tantas cosas, sale, ¿no? O sea, eso es lo otro no debería sorprendernos, porque es casi lo natural. Y es una pena que no se haga nada, ¿no? O sea, mira, no se han creado mejores colegios o lugares públicos dentro de las áreas de alguna manera marginales de Ica, ¿no? O sea, nosotros sabemos, en Ica sabemos, en todos los lugares no sabemos cuáles son los lugares donde hay gente más vulnerable, niños y niñas o adolescentes más vulnerables. ¿Qué se hace para eso? Claro, ¿no? A veces en clase utilizo esos términos sobre temas como el que estamos tratando, que Mm, es controversial y cuestionable, ¿no? A mm, veces no hay verdades absolutas, ¿no? Para juzgar sobre todo, ¿no? Yo pienso que sobre eso, bueno, ya has mencionado un poco el rol del Estado, pero es cierto que a veces uno dice, ¿no? Realmente no hay opción,
Y ahí es la interrogante que queda abierta, ¿no? Mm, ¿Qué sí podría ser, qué no podría ser? Pero las condiciones, el contexto, ¿no? O sea, juegan un rol importante que, bueno, definitivamente hay que intentar, ¿no? Sobre eso, valorar todo lo positivo que la persona podría hacer, pero en ese proceso creo que, no sé cuál sería el término, como que se cansa, se resignan, ¿no? Porque a veces las condiciones, sí, pues, ¿no? Ya prácticamente lo atrapan, ¿no? No, no sé si decir eso también podría ser, ¿no? Como que ya no tiene opción. mira Martín, yo he sido profesor en la cárcel, ¿no? Y tú has dicho una palabra que es bien dura, resignarse. Y al final mucha gente, por ejemplo, mira, yo he visto gente muy bondadosa, que terminó robando. Muy bondadosa, ¿no? O sea cual sea el motivo, a veces hoy que hay una filosofía del castigo, ¿no? Todo el mundo quiere castigar, precisamente por el nivel de violencia que estamos experimentando, queremos pues que todo el que ha ido en contra de algo, ¿no? Pero en la cárcel conocí testimonios de humanidad increíbles, ¿no? Durísimos, durísimos, ¿no? Que yo no podría de alguna manera llevar ni la mitad o el 15 o 20% de lo que esta gente lleva como dolor, ¿no? Y lo llevan y no tienen otra, y tienen hijos, ¿no? Y algunos se resignan, pues dicen, no, bueno, me tocó esto y no tengo otra. Es una palabra muy cruda, muy dura. Sí, pues esa sería como que la primera reflexión, ¿no? Antes de Mm, juzgar, ¿no? ¿Qué tanto podemos comprender esa situación? César, morir en el cielo. Ya es la novela un poco más ficcional, donde ya destacas un poco otros aspectos que no son propios, ¿no? De tu vida, de tu experiencia. ¿Qué nos aproxima a morir en el cielo? Bueno, este es un libro, es mi mayor trabajo. O sea, tuve que investigar, leer, preguntar, encontrarme con algunas personas y quería ver qué pasó en los 90, ¿no? O sea, cómo de alguna manera en los 90 parece que es el cambio, no solamente de las maneras políticas que teníamos los peruanos, con una conformación de partidos donde había, creo, una mayor idea de participación ciudadana. Tenías al APRA, tenías a la izquierda, pero creo que en los 90 hay un cambio estructural propiamente en la conformación, no solamente de los partidos, ¿no? Sino también en cómo se van a llevar elecciones. Y la historia es contada básicamente por algunos profesores, ¿no? O sea, algunos profesores y un chico que escucha rock subterráneo. Porque yo quise meditar también acerca de la cultura masiva que es la música, ¿no? Hoy, como nunca, los jóvenes han tenido un acceso a una información de todo tipo, ¿ah? De todo tipo, ¿no? O sea, nunca hemos tenido el nivel de información, el acceso a la información, pero las condiciones son más ignorantes que antes. Es decir, hoy, con toda la información que hay más ignorantes que antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Entonces, yo quise de alguna manera, digamos, escribir sobre eso, escribir sobre la decepción que implica para un profesor el aprismo, no tanto el aprismo, ¿no? La figura de Alan García. Hay un profesor que descree también del SUTEC, hay otros profesores que dicen que hay que decirle la verdad a los alumnos, ¿no? Humanizar a los... En el caso, por ejemplo, de nosotros que estamos en literatura, nos olvidamos muchas veces que ellos han sido seres humanos y no contamos, ¿no? Algunas historias personales, ¿no? Entonces siempre hay esta disyuntiva, la obra del autor, yo creo que hay un todo, ¿no? Yo creo que hay un todo. Eso no desmerece ni tampoco engrandece la obra, simplemente son seres humanos que escribieron. Y cuando yo escribí este libro, que me demoré casi un año y medio, sentía que había organizado a Ica en función de un microcosmos, ¿no? Porque creo que son más de 60 personajes los que están ahí. Eh, Hay un profesor incluso homosexual, ¿no? Que le dice a otro, "Oye, tú no vas a ser homosexual, no te cases, no, no te cases". Entonces, creo que intenté
rescatar una época, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista de la... Hay bastante salsa, ¿no? Lo que se escuchaba en esa época. Hay este profesor, ¿no? Que deja a su mujer por otra mujer más joven y al final ella lo termina abandonando y este profesor se va a Cuba, luego de Cuba se va a Estados Unidos, donde termina como todo probablemente latinoamericano que acá tenía una posición, termina lavando carros, ¿no? Y como conserje de un edificio, ¿no? Entonces, como de alguna manera a veces el amor puede ser destructivo, pero la valoración también de las profesiones en uno y otro país suelen ser a veces tan distintas, ¿no? Claro. César José Carlos María Tegui decía que todo intelectual, todo escritor, ¿no? Toda aquella persona que tiene un talento debe ponerlo en cierta medida al aporte de la sociedad, ¿no? Tú aquí cuestionas un poco, ¿no? A los partidos políticos, a la misma docencia, ¿no? A la estructura, ¿no? De estas instituciones, ¿no? Y pregunto yo, ¿consideras que has buscado en cierta medida un poco poner, ¿no? A través de la novela en cuestión estos temas, ¿no? Las debilidades de los docentes, la falta de preparación, ¿no? Mm. El rol de los partidos políticos que ahora vemos en la actualidad, pues que ya no sé si cabe precisar el nombre de un partido político, ¿no? Sobre eso, digamos, ¿cuál ha sido tu reflexión desde los 90 hasta la actualidad? Mm, bueno, eh, Fujimori estuvo 11 años en el poder, ¿no? Y fue una dictadura. Y además esto ha sido dicho incluso hasta por Jaime Bailey, ¿no? Que es un liberal y que pertenece a una familia, no sé si aristocrática, pero sí ligada a la oligarquía en el Perú, ¿no? O sea, yo creo que se cambiaron varias cosas con Fujimori ahora. No sé si la formación de profesores fue buena antes de Fujimori en los 80. Yo también ahí veo que hubo un error por parte de la Prismo ante la ausencia de profesores en lugares lejanos del Perú. Prácticamente nombrarlo de Claro, frente nombrarles con quinto y automáticamente. secundaria, ¿no? Es decir, no hubo una profesión de profesores, ¿no? Irónicamente, profesión profesores, ¿no? Pero también sucede ahora, Martín, que si tú vas a un quinto año de secundaria y le preguntas quién quisiera ser profesor, nadie te va a alzar la mano. Entonces, ¿quiénes quieren ser los profesores en el Perú, no? ¿O quiénes somos los profesores en el Perú? Ahondado que hay una pésima formación en los centros para, de alguna manera, formarse como docente, como profesor. Es inconcebible que chicos que estudian literatura no lean. Eso es una estafa. O sea, que alguien que estudia literatura no lea es como decirle a un médico que no sepa nada de medicina o que de alguna manera no revise un manual, ¿no? Entonces, yo creo que también la formación que se da dentro de no solamente en el ámbito universitario, ¿no? Sino también de institutos pedagógicos, es deficiente, es muy deficiente. Y vuelvo, ¿no? Probablemente antes no había acceso a los libros, ¿no? Tener libros o una biblioteca era casi una señal incluso de una buena economía, ¿no? Pero hoy tienes el internet, o sea, puedes acceder a millones de libros, no, no miles, millones de libros, ¿no? Pero claro, y en el asunto de la crítica que hago a la educación, es que no sé si realmente los peruanos, después de haber estado 11 años en el colegio, ¿por qué tenemos que ir a una academia universitaria? O sea, tantas horas que se dedicó a inglés y nadie termina hablando inglés, tantas horas que se dedicó a literatura y probablemente terminen con muy pocos libros leídos. Probablemente yo hubiera invertido esas horas en que solo lean, ¿no? Que solo matematicen. Pero son 11 años, Martín. 11 años, ¿no? Y tú tienes después de 11 años gente que sabe casi nada. Solamente saben leer, escribir, probablemente sumar, restar. Tantos años perdidos. Eso es lo que yo cuestiono en el libro, ¿no? Sí, justamente me hace recordar que creo que la década del 50, 60 hasta el 70, mediados del 80 es que la formación docente era valorada, ¿no? El maestro, el profesor era respetado, era como visto como una persona culta porque eso reflejaba finalmente, ¿no? El conocimiento, la sapiencia, pero luego ha pasado esa etapa donde mencionas, ¿no? Si bien es cierto que docentes con quinto año secundario por esta necesidad, pero Claro, no había, ¿no? Pero yo eh, creo que eso fue un error.
Y claro, pero tal vez siempre no, las buenas intenciones tienen que ir acompañadas de un respaldo, Ujú. no de contingencias, porque ahora vemos un poco los resultados sin ánimo no de criticar, pero siempre considero que cuando uno opta por la carrera de educación debe ser consciente de las implicancias, ¿no? Sabemos que el Estado no reconoce el sueldo como corresponde, ¿no? En el caso de los que ya están nombrados, luchan por el pago de la preparación de clases, ¿no? Pero creo que la carrera de educación ha sido un poco orillada a como que una segunda o tercera oportunidad, ¿no? Y sobre eso pienso que quienes optan o han optado deben ser conscientes, ¿no? De lo que implica para sobre eso pues, tener las contingencias, porque sí he escuchado ocasionalmente, ¿no? Algunos colegas que por ahí, ¿no? No se respira, no se ve la vocación, ¿no? La propia exigencia, como tú mencionas, para leer, para preparar una clase, para generar este espacio propicio, ¿no? Que estos 25 niños jóvenes en un aula pues tengan la expectativa de algo nuevo, de algo innovador y no de algo prácticamente, ¿no? eh, común, de poca perspectiva, ¿no? Y lo digo porque ocasionalmente, ¿no? En los inicios como que de docente, ¿no? Hemos tal vez empezado con algunas debilidades, pero me imagino que de manera progresiva uno es consciente, ¿no? De a lo que ha ingresado y qué implica, pues, ¿no? Entonces, es cierto este tema de la lectura, pero pregunto, ahí habría, César, digamos que a partir de lo que planteas, para no ser que nos digan que somos como negativos, ¿cuáles serían las opciones o unas recomendaciones sobre quienes ya están en la carrera docente, ¿no? En la Pero educación. Martín, yo no creo que sea negativo criticar, ¿ah? O sea, una cosa es atacar, ¿no? Pero yo creo que es una manera además de decirlo, oye, ¿cómo puedes reclamar a veces por cambios económicos que creo que todas las profesiones lo merecen si profesionalmente eres mediocre? O sea, si profesionalmente nunca te esforzaste, ¿no? Claro, hay una lucha sindical, pero ¿qué aprenden tus alumnos de ti? Y yo creo que no, yo también soy profesor, o sea, yo también me hago una autocrítica, ¿no? No, es decir, me pregunto cada vez que tengo clases si, digamos, lo que le estoy diciendo a mis estudiantes va a ser significativo, si va a aportar algo a su vida. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, un profesor del colegio que nos decía, yo no veo a ninguno de ustedes como profesionales, ninguno de ustedes, yo los veo como ambulantes. Y era un hombre negativo, negativo, ¿no? O sea, era alguien que probablemente estaba frustrado, que no tuvo otra opción que ser profesor y que quería frustrarnos también a nosotros, ¿no? O sea, yo no creo que esté mal criticar a nosotros los profesores, porque también es un contexto en el que de alguna manera no solamente se está vinculando el hecho de que cuál es tu función como ser humano, cuánto puedes aportar a la educación y cuánto daño también puedes hacer si no te preparas bien. Un profesor, de alguna manera con carencias, hace mucho daño. Y en realidad cualquier profesional con carencias hace daño. Entonces yo lo que te pregunto, Martín, es 11 años, yo quiero recalcar eso, ¿no? 11 años desde que, y eso no estoy cantando en inicial, ¿no? Que son años. De alguna manera también no se manda ahora, antes no había la costumbre, yo no fui a inicial, ¿no? Ahora es casi obligatorio, ¿eh? Pero yo me pregunto, ¿qué aprendemos los peruanos durante 11 años en un colegio? Con profesores, con auxiliares, con uniformes. Y eso a mí y eso lo puedes ver en cómo vivimos socialmente, ¿no? O sea, En la es calle. increíble el nivel de basura que hay en Ica y que eso no nos moleste, no nos indigne. O sea, que alguien baje la ventana y con un desparpajo y con una irresponsabilidad tire, o de repente los que hemos ido en colectivo, los que van en colectivo, ¿no? Baja alguien que está a mi lado, plum, tira la basura, ¿no? Y que nadie le diga, señora, señora, eso no está bien, o niño, eso no se hace. Entonces, también eso es educación, o sea, la educación no solamente es en las clases que te pueden dar las distintas materias, la educación es respetar al otro, saber también de que tú eres distinto, pero no eres ni mejor ni peor que él, simplemente distinto. Entonces, eso es lo que yo he tratado de ver en este libro, ¿no? Que la educación es un proceso que atañe a todos los seres humanos, que no necesariamente pasa por los libros,
sino que se vincula en relación al otro. O sea, el otro es el que te educa, ¿no? Tú te educas, no solamente conviviendo con el otro, sino que el otro me puede educar en alguna cosa y yo también, pero básicamente es la convivencia lo que nos debe de alguna manera aportar pasar tantos años en un colegio. Mira, que un niño no tire basura, que un niño use bien el internet, que un adolescente tenga una opinión crítica sobre el medio en el que está creciendo. Eso es lo que nos debería dar la educación, para Claro. mí. Sí, no tienes razón, educación y cultura definitivamente deben ir ligados. Y yo justo recalcaba en ese término porque a veces esos discursos que tú mencionas, que a veces algunos profesores o lo han dado de una manera, bueno, dura pero justa finalmente, ¿no? Y real, lo he tomado como desafío. Y creo que eso es lo que falta un poco, ¿no? Entender que a veces esas críticas son desafíos para mejorar como personas, pero a veces no todos lo toman de esa manera, ¿no? O sea, siempre cuando escucho esos discursos y los transmito a los estudiantes, les digo, no, si alguien te dice que no puedes ser o tal o cual cosa, es posible te está retando a que lo seas, te está desafiando. Entonces hay que tomarlo como un desafío para mejorar y no como algo determinante, pues porque finalmente lo que cada persona desea hacer es decisión de cada uno y lo que otra persona le pueda decir es una opinión, una perspectiva que ya cada uno determinará cómo tomarla. ¿No? Creo que en el libro encuentro cuestiones que nos invitan a la reflexión y que deberían tomarse como desafíos, ¿no? Que la crítica nos construya finalmente. Y si es algo cierto, pues hay que asimilarlas y tratar pues de que la crítica empiece a desaparecer en todo caso, ¿no? Porque finalmente podemos ver, como mencionabas en la calle, un poco la realidad, ¿no? De cómo la educación pues nos tiene o nos mantiene en la ciudad, ¿no? César, quería pasar a la sequía. Yo en la lectura describo el libro en tres términos, ¿no? Agradecimiento, identidad y el amor sobre Ica, ¿no? Al campo, al valle, ¿no? Este ha sido prácticamente tu último Sí, mi- poemario, ¿no? Sobre eso, alguna apreciación personal. Yo estaba escribiendo algo, te lo comenté, ya debería terminarlo, pero siempre en la relectura me percato que valoro bastante el agradecimiento que tienes, que hay en otros libros, ¿no? Pero acá lo rescato más, ¿no? ¿Cómo se creó la sequía? ¿Cuál fue el punto de inspiración? Bueno, Martín, mira, qué bueno que rescatas la palabra agradecimiento, ¿no? Yo he tenido mucho, creo que los iqueños hemos tenido mucha suerte de nacer aquí y los que han venido, ¿no? Pues, en realidad es un lugar de migración desde siempre, ¿no? Y hay iqueños por todos lados, y tenemos siempre, es un lugar bonito, ¿no? Es un lugar precioso y desgraciadamente no hemos estado a la altura, los que vivimos aquí, del lugar, ¿no? Tener una laguna como Huacachina, un cerro como Saraja, los cerros de Parcona, tener la fertilidad en la tierra es increíble, Martín. Creo que los iqueños no nos damos cuenta de que este espacio es sagrado, ¿no? Y no por una cuestión religiosa ni nada, sino que es un espacio, es un ecosistema tan hermoso, tan lindo, con árboles tan importantes para la humanidad, ¿no? Ni siquiera, mira, este servicio, a veces el ecosistema y se piensa solamente en un todo, ¿no? Pero qué árbol tan maravilloso tenemos con el guarango. Entonces, y además yo he crecido, yo vengo de gente campesina, ¿no? Mi abuela fue analfabeta, pero fue una mujer sabia que venía de la chacra. Mi abuelo fue tractorista, mis tíos han trabajado en el campo. Entonces yo estoy ligado de alguna manera a esa migración que se da del campo a la ciudad, ¿no? Pero cada vez que he ido, además, yo tengo un espacio, ¿no? Donde voy con mi familia, tenemos una chacra, ¿no? Hemos de alguna manera vuelto a esa relación que creo que deben tener todos los niños y niñas que viven en lugares donde la chacra está cerca, ¿no? Sacarlos del teléfono, ¿no? Sacarlos de esa porquería que a veces es las redes sociales. Pero tú llevas a un niño a la chacra, unos niños son felices, naturalmente felices, se van a subir a un árbol, van a ver el crecer y además esta relación, ¿no? Tan linda que tenemos nosotros los iqueños con el cielo de Ica, los atardeceres de Ica e incluso los amaneceres son hermosos, son preciosos. Yo creo que la gente
debería mirar más el cielo a veces que el celular. No por una cuestión no poética que puede sonar, no, es una cuestión práctica, es una cuestión práctica. ¿No? Hay que darnos cuenta de con quiénes estamos conviviendo, en qué espacio me muevo. Y este es uno de los lugares donde hay sol todos los días. Es un clima así que te aprieta en verano, ¿no? Pero todos los días tener sol, eso es una cosa maravillosa. Probablemente hay menos suicidios porque en Ica hay sol todos los días. ¿No? Porque te invita a salir, a mostrarte, a ver, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que yo he escrito en la sequía, ¿no? Primero porque crecí junto a una, porque la sequía, la gente se olvida que es un trabajo comunitario, es un trabajo de seres humanos. Y la sequía estuvo antes que las casas, porque gracias a la sequía hubo agricultura y después la gente se volvió a vivir, se puso a vivir, perdón, ahí. Y después, ¿no? El estropicio también que está causando las urbanizadoras, ¿no? Que no están respetando el medio en el que de alguna manera ellas están, porque la cantidad de acequias que han sido taponeadas. Y cuando muere una sequía, cuando se taponea una sequía, se muere un modo de vida. O sea, se muere, ¿no? Tú puedes ver en Ica a veces, hay lugares donde todavía hay campo y ves una urbanización, ¿no? Qué distintas son. La urbanización, por supuesto, está todo ordenado, ¿no? Pero silencio. Hasta podría hablar, hay gente que le tiene cólera a sus vecinos, ¿no? Pero en el campo hay algo distinto, hay como una relación distinta que el ser humano encuentra con la naturaleza, con su paisaje y consigo mismo, porque en el fondo creo que también los seres humanos nos hemos olvidado que somos animales, al igual que las aves, al igual que los perros, que los caballos. Y yo creo que a veces esta supremacía, ¿no? Que ha entendido el ser humano, de que las cosas han sido dispuestas para él, han sido dañinas no solamente para los otros seres, sino también para él mismo, ¿no? Para nosotros mismos. Claro, o sea, es cierto que creo que para que el ser humano pueda desarrollarse requiere creo dos aspectos elementales. Somos sociables en esencia y luego el contexto que sea propicio, ¿no? A veces la urbe aturde, ¿no? Tal es así que uno que visita los pocos campos ya que quedan, ¿no? Las casas de campo, ¿no? Tienen esos espacios amplios y se respira paz, se siente paz y si va acompañado, pues de los guarangos, de los pecanos, de los mangos, ¿no? Entonces uno se queda pensando y dice, ¿no? ¿Qué implica, ¿no? Que en nombre del progreso y del desarrollo se tenga que destruir prácticamente zonas que deberían ser, ¿no? Intangibles, Claro, ¿no? y se aleja a los seres humanos, a los niños de las experiencias, ¿no? Esas son experiencias. Yo creo que más bien hay un problema con el sentido de la experiencia. Estamos quitándole un montón de experiencia. Ahora con la IA, y la IA está quitando la experiencia, el proceso. Entonces a mí me da miedo la IA, me da mucho miedo. Un mango, estar bajo un mango, o robar mangos incluso, ¿no? Los que hemos robado mangos junto a amigos y familiares, primos, hermanos, sabemos que esa experiencia es irrepetible. Ni siquiera comíamos los mangos, sino que queríamos sentir la experiencia, ¿no? Del miedo, de la aventura. Yo creo que esas cosas no deberían pasar. No es una cuestión de la Arcadia o de una utopía, ¿no? No, son cosas reales. Son cosas que yo he experimentado con mis hijos y los veo más felices en la chacra que a veces ahí en el kinder o en un Claro. centro comercial. Inclusive, ¿no? Creo que eso debería ser parte de la formación en las escuelas, ¿no? Como Claro. que esa experiencia para un poco. Mira, que suba un árbol nomás un niño, que los que se organicen para subir un árbol. Eso les podría enseñar más botánica que otras cosas porque van a tener una experiencia. Claro. Sí, César, bueno, la lectura de la sequía sí es el campo. Yo rescataba esto del agradecimiento, ¿no? A las personas que te inspiran y te apoyan, ¿no? Y creo que definitivamente eh, ya conocemos un poco a César a través de estos tres libros, ¿no? Que seguramente va a ser el inicio de partida para que puedan ahondar un poco sobre él. Ahora sí, César, queríamos pasar a otro, ya sería el bate iqueño. Juan Donaire Bizarreta, a Ujú. quien constantemente he apreciado que lo lees, lo analizas, has dado también algunas conferencias sobre él,
Y justo un poco rescatando lo que mencionas en la sequía, el tema de la identidad. Ujú. Creo que es algo clave. Yo conversaba con el profesor Pepe Vázquez, con Ramón Rojas sobre el autor, ¿no? Y un poco quería rescatar tus perspectivas, tomando en cuenta que has sido responsable de algunas ediciones, ¿no? De reimpresiones de este libro. Entonces, en primer lugar, tus lecturas sobre Juan Donaire Bizarreta, ¿qué rescatas tú personalmente? ¿O cuál ha sido la influencia de él sobre tu obra también? Claro, mira, la cuestión de las identidades también son dinámicas, ¿no? Van cambiando. Lo que creo que él rescata es un momento de Ica, especialmente de distritos como Guadalupe, Subtanjaya, ¿no? Y también las cuestiones religiosas, pero porque es un tipo poblador que no es propiamente un campesino de hacienda, sino son de pequeños propietarios, personas que tienen sus parcelas, que tienen sus chacras y tienen una convivencia en común, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace don Juan Donaire, aparte que escribe muy bien, yo creo que rescata primero la oralidad, una manera de relación que tenían los antiguos iqueños con sus chacras, con los lugares en los que ellos moraban. Y eso hace un mundo. O sea, cuando tú lees los textos de don Juan Donaire, ingresas a un mundo que está desapareciendo, pero que todavía puedes encontrarlo, ¿no? Hay todavía los negritos, todavía en algunos lugares hay las pintas, la fiesta de la uva que recién está negreando. Entonces yo creo que él también hace desde un testimonio personal, digamos, autónomo de su experiencia como ser humano, como persona de chacra, persona de campo, y lo relaciona a la comunidad. Y eso probablemente es lo que de alguna manera es lo más preponderante en Juan Donaire, ¿no? Juan Donaire está, por eso es que es tan interesante, la leyenda y la tradición son comunes, son sentidos comunes de experiencias colectivas, de grupos humanos, y eso es lo principal en Juan Donaire. Yo creo que ese es su principal aporte, ¿no? Mostrar qué cosas unían, cuáles eran las características de esas uniones y cómo la gente disfrutaba. Porque si hay algo que de alguna manera decirle a don Juan es gracias por eso, pero también el disfrute que había. La fiesta, nos gustaba bailar, nos gustaba agarrarnos la mano, nos gustaba también el chisme, nos asustábamos, ¿no? De las aves de la noche, los cantos. Entonces él rescata un modo de poblador referida a tres distritos, ¿no? Porque también don Juan creo que hace una parte, un trabajo que estamos esperando que todavía se amplíe, ¿no? Falta todavía recoger Ocucaje, los pobladores de Santiago, donde hay una migración, de alguna manera más de las quebradas, ¿no? Falta recoger los molinos, falta Parcona, falta Tinguiña, pero él ha hecho una parte importante de los modos de un tipo de campesino, que te digo, no aparece en la hacienda ahí, si tú te das cuenta, no hay hacendados. O sea, son gente que tenía sus propiedades, sus chacras, y que está estableciendo una relación en base a la alegría de vivir. Sí, me percato sobre todo en Campín y ¿no? Que se recurre al trabajo de campo, la poda, el carnaval, la yunza, ¿no? Esas festividades que ahora ya no se Que eran aprecian. bonitas, pues, porque Martín, tú estás hablando de convivencia. Una fiesta para la familia no vale. La fiesta vale si vienen los demás y bailamos juntos, ¿no? Y nos alegramos y te doy pisco y comienzas a decirme rimas y yo también te las devuelvo las décimas, ¿no? O sea, la felicidad en los textos de Juan Donaire no son solitarias, son comunales. Eso creo que es una gran característica Sí, de me su percato libro, que ¿no? busca la integración y luego también recae en algunos valores, ¿no? De Ujú. una manera indirecta, siempre por el camino que luego de la celebración siempre se termina en la reflexión, en el aprendizaje, ¿no? Y esta integración, ¿no? De comunidad que se ha perdido ahora, ¿no? Si tú ves prácticamente en el campo, ya no se trabaja, digamos, no se invita a los vecinos como lo hacían los incas, tal vez, ¿no? A apoyar en No, comunidad, ¿no? no, más Ahora bien es el muy otro es un individual. peligro, ¿no? O van con celular, ¿no? No van con alegría, ¿no? Claro, es como que cada uno responde por su propio campo, ¿no? Entonces, la pregunta es, eh, ¿qué es lo que se debería rescatar tomando en cuenta también ese término de que los tiempos cambian, que a veces
dicen, no, pero ya pasó, ¿no? Quedamos con la imagen, pero sí considero que hay cuestiones que se deberían seguir practicando, No, más allá de solo de la vendimia, ¿no? Creo que nos no, quedamos en la esa vendimia es festividad. una cosa muy mal hecha ahora, ¿no? Pero Martín, no quiero decir que no hay identidad en los textos de Don Juan, por supuesto que hay, pero es un tipo de iqueño. Nosotros somos tan distintos, tan variados, ¿no? Don Juan ha tomado y ha capturado para la historia un tipo de De convivencia, ese de contexto, ese ¿no? contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, tú vas a Barrio Chino y yo te pregunto qué tan iqueños se sienten, ¿entiendes? Y ellos también tienen sus propias dinámicas, eso es un producto propiamente de la migración, ¿no? Por parte de la exportación. Entonces habríamos que ver si ellos leen cuál es su identidad, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, probablemente su identidad todavía sea este reacomodo que hay de haber venido con sus propias experiencias, sus propias costumbres, en un medio que para muchos es inhóspito, que es vivir en el desierto y hacer tu casa en el desierto. Pero yo creo que lo que sí unifica y relaciona a los demás grupos sociales que no captó don Juan Donaires, la convivencia comunitaria. Y eso de alguna manera creo que es lo que identifica, ¿no? Yo creo que las identidades se dan en más bien qué compartimos, qué nos hace a ti y a mí cercanos a un lugar. Y la identidad además te identifica. Y cuando tú te identificas, cuidas el lugar. Yo creo que la crisis de la identidad viene precisamente porque no sabemos quiénes somos. O sea, si no sabes quiénes son, no sabes la historia de tu lugar, no sabes ni siquiera los árboles, ¿con qué te vas a identificar? Y cuando no te identificas, eres indiferente al lugar en el que vives, en el que convives con los demás. Yo creo que don Juan sí, ese es un punto que tú tienes mucha razón, que lo que unifica es el amor por el lugar en el que vives. Y eso es lo que nos debería de alguna manera identificar, ¿no? Es decir, los grupos sociales que van cambiando y que van moviéndose. Yo creo que lo que podemos aprender de don Juan es esa identidad con el lugar en el que vives. Claro, y yo me percato que él ha integrado la cultura afro, la cultura andino indígena y la cultura pues del criollo, ¿no? Ujú. Del hijo del español, o sea, él los integra de una manera adecuada donde todos pueden vivir de manera no armoniosa. Y justo Ramón Rojas mencionaba también de las nuevas identidades que tú mencionas, ¿no? Con la migración que ha venido Ujú. y que justamente no se trata de imponer o a que ellos se adapten, ¿no? Por el contrario, de todos adaptarnos a partir Ujú. de el aporte que ellos también nos puedan dar, porque finalmente serían las nuevas generaciones de iqueños, ¿no? Prácticamente. Sí, pero las migraciones son constantes, ¿no? O sea, a ver, cuando acá se habla de los verdaderos iqueños, ¿no? Es una observación cojuda, ¿no? Tonta, ¿no? Porque ellos también son migrantes. O sea, perdón el término, ¿no? Pero ser iqueño, ser chinchano, ser limeño es entender que hay personas distintas a ti, pero conviviendo en un propio espacio, ¿no? Además, mira, lo que te debería identificar es no tirar basura en tu lugar, no ser racista, ¿no? Este, yo creo que esas identidades más bien tienen que ver con el respeto al otro, ¿no? Respeto a tu lugar y al otro, que convive tu propio espacio. Si yo me identifico con el otro, lo identifico como un vecino, como un ciudadano, al igual que yo. Es muy probable, Martín, que yo cuide el lugar que estoy viviendo. O sea, don Juan rescata a un tipo de poblador, ¿no? Pero que no es mísero. En los textos de don Juan no hay miseria, no hay pobreza, hay más bien riqueza, ¿no? Hay, hasta podría decir, abundancia, ¿no? Y en las cosas que están referidas más bien a la carencia, a la pobreza, o el caso del payar que se ha ido, ¿no? Son cuestiones mitológicas, pero si te das cuenta, no hay pobres y probablemente esos campesinos no lo eran. Habían otros sentidos de pobreza, probablemente acceso a médicos, acceso a la educación, ¿no? Pero son cuestiones que probablemente lo vemos desde ahora, pero no hay miseria económica en los personajes de Don Juan, o en lo que él rescata. Hay una fertilidad de la tierra, hay una riqueza de los hombres y mujeres, y hay una alegría por vivir. Yo creo que eso es fundamental en lo de Don Juan.
Sí, creo que en Campiniqueña justamente busca la integración y esas situaciones, inclusive hasta las situaciones de tristeza, las convierte en alegría. Claro, Nos busca la manera un poco de rememorar todo lo favorable. Es que es cierto que finalmente lo que podría ser triste o hasta negativo, o sea, hay que orientarlo siempre a lo positivo, al rescate, ¿no? Sí. César, mencionabas hace un momento sobre lo del payá, ¿no? Justo hablando un poco de la mitología y pasamos a leyendas y tradiciones iqueñas. Acá sí, si bien es cierto, ya es una consecuencia ambos libros, ¿no? Escrita en 1941, en 1985, regular tiempo, ¿no? Para poder que Donaire Bizarreta publique el segundo libro, en esencia el aspecto mitológico sobre la religión, ¿no? Y vinculado a la construcción de identidad. ¿Tú qué rescatas en leyendas y tradiciones iqueñas, ¿no? Con estas creencias que tienen los iqueños? no, Por yo favor. lo que rescato es el agua, la importancia del agua, ¿no? Hemos tenido 11 lagunas, aquí hay dos leyendas sobre las lagunas, la de Saraja y la de Huacachina, pero tenemos también algunos elementos religiosos, ¿no? Yauca, Señor de Luren. O sea, lo que hace Don Juan es ver qué universo mítico hay, ¿no? Es decir, religión, en el caso de la laguna, son seres divinos, ¿no? O sea, son seres divinos, son mujeres. Entonces es bien interesante la relación entre mito, mujer y religión. Y Don Juan aprovecha esos elementos y escribe leyendas por muy lindas, ¿no? O sea, la leyenda, especialmente Saraja, es de una belleza y de una candidez en algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, todavía hay gente que ya no sé, ¿no? Pero yo crecí creyendo que la Duna Saraja era un volcán de agua, ¿no? Un volcán de agua, ¿no? Entonces yo creo que él sí salva estos mitos, digamos, extendidos en la población y eso es un libro notable. Yo creo que este es un libro no solamente el más importante en relación a la región Ica en temas de tradiciones, sino que uno de los más bellamente escritos en el Perú. Él es un gran escritor, Martín. Y yo creo que hay una revaloración todavía pendiente en el panorama de la literatura peruana con Juan Donaire Bizarreta. Claro, creo que lo favorable es que hace, si no me precato, 5 años es como que una corriente, ¿no? De relectura, ¿no? Claro, Sobre todo quienes nos aproximamos más, pero implica tal vez el reto de que en los colegios, ¿no? Se puede un poquito, ¿no? se ha avanzado, Adentrar, ¿no? Se ha avanzado, se ha pero ¿no? avanzado En un esa parte, montón. O sea, porque hay profesores, pues, que está Helmut, ¿no? Estás tú, están otros profesores también, Calmet, ¿no? Ojar, que también está haciendo sus propios trabajos de recopilación de tradiciones, Ramón, que va por todos lados, ¿no? Víctor Pacheco, incluso que acaba de publicar un libro sobre Melchorita, ¿no? Y poemas del Señor de Luz. Entonces hay alguien, hay personas que están rescatando, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? creo que en ese proceso, bueno, hay que seguir contribuyendo, ¿no? Y te quería solamente cerrar con esto para poder despedirnos. Pía, acá hablabas de algunos personajes de leyendas y tradiciones, pero ya dejando de lado el mito, ¿no? Paso a Fray Ramón Rojas, ¿no? Que justo lo rescato a partir de la lectura, de la escritura de Juan Donaire y en Ya. este libro de Alberto Benavides, ¿no? Si bien es cierto que se le pone a modo de ficción a algunos personajes, pero me he percatado, no sé si compartes la misma apreciación, de que en Ica no se le ha dado el sitial a Fray Ramón Rojas como al Señor de Luren, a la Virgen de Yauca. No sé, considero personalmente que hay un vacío ahí. Sí, bueno, la figura de Fray Ramón es una figura que tiene que ver con el constructor de pueblos, ¿no? O sea, que es bien interesante, ¿no? Porque digamos, este curita que viene desde Guatemala, está 4 años aquí, viene huyendo de una guerra para entrar a otra, es un personaje que está ligado más bien al reformador y al formador, ¿no? Porque hace cementerios, hace milagros, pero es un santo también que está vinculado al agua. O sea, el lugar de su peregrinación es Pozo Santo y que está vinculado a que este hombre encuentra agua. Entonces lo que hace Juan Donaire, y uno si de alguna manera puede leer los textos de Juan Donaire, es que el agua atraviesa toda la literatura de Ica. En el caso de una denuncia encuentras libros como incluso el Gregorio Martínez, ¿no?
Crónica de Músicos y Diablos, donde hay un reclamo por las aguas que lleva a un conflicto social. En el caso de Juan Donaire, lo mismo. Y en el caso de Fray Ramón, uno de sus principales milagros fue encontrar agua en el desierto. Es un santo del desierto. Y nosotros vivimos en un desierto, que no nos demos cuenta, que probablemente hay cerros por todos lados. Hay, perdón, tablazo. Yo creo que eso es una figura que habría que rescatar desde dos cosas, ¿no? Desde el agua y del desierto. La Virgen de Yauca tiene que atravesar un desierto. Y el señor de Lurin le siguen todavía hablando de los temblores y que dicen que los temblores, si tú vas a los viejos de Ica, a la gente mayor de Ica te van a decir, no, los temblores están relacionados al agua, ¿no? Entonces yo creo que esta figura de Fray Ramón es una figura que habría que buscar en aquellas cosas que faltaban y que él vino a darnos, ¿no? Por ejemplo, un lugar donde morir, donde enterrar a nuestros muertos, un milagro relacionado al agua. Y en este libro de Alberto, por la misma, de alguna manera, mirada filosófica que tiene, nos da un papa primero alegre, perdón, nos da un cura alegre que habla quechua y nos da un cura que está reflexionando cada rato sobre el milagro de este lugar, el milagro de tener sol, el milagro de que en plena pampa salga agua, eso es una cosa, y agua fresca. Es una cosa increíble, Martín. Yo creo que Ramón nos sirve de pretexto para que entendamos la sacralidad de Ica, ¿no? O sea, es un lugar sagrado. Los desiertos, todos los lugares, toda la tierra es sagrada, pero principalmente estos lugares tienen visos de milagro. Porque imagínate, ¿no? Hacer agricultura en pleno desierto y que ese desierto se vuelva tan fértil, eso es cosa de Dios, ¿no? Veo que él aporta bastante en la construcción de la fe del iqueño, porque hace cosas que posiblemente, ¿no? Milagros, ¿no? Testimonios, ¿no? Sobre su omnipresencia en varios lugares, que lo veían aquí y rápidamente aparecía en otro lugar, que podría ser, Claro, digamos, parte esa es del parte mito, de los santos, ¿no? ¿no? Claro, pero digo, no, finalmente debería tal vez él figurar, digamos, en otros aspectos, porque, como mencionas, ¿no? Ha construido, formaba, organizaba, no era como un líder finalmente, ¿no? Durante el poco tiempo que también estuvo, creo Sí, que algo de 4 años. 4 años nada 4 más, años ¿no? más estuvo. Y sí, sí rescaté en eso porque me percato, ¿no? Que he podido encontrar alguna publicación sobre su biografía, pero no sé, personalmente considero que se debería ahondar un poco más en él. No tengo entendido que está enterrado, creo, aquí en la De la iglesia de iglesia de Jesús Jesús María, María. ¿no? Pero mira, nadie creo que sabe, ¿no? O pocos tal Pero vez. tiene una iglesia. Tiene una iglesia en Pozo Santo que se ha caído, ¿no? Se ha levantado. Y sí, yo creo que es. Mira, los mitos religiosos y las creencias religiosas son también. A veces van cambiando, ¿no? Y él, precisamente porque está alejado de la ciudad. Pero si probablemente su iglesia quedara en Ica, eso sería. ¿No? Entonces, o sería de alguna manera una figura más conocida. No ocurre con Yauca porque con Yauca hay toda una estructura, incluso hasta turística. En cambio, Fray Ramón tiene un lugar en medio de camino entre Ica y Pisco, pero recordándonos cada vez que pasamos que es un santo del desierto y que nos hace recordar que tener agua en Ica es un milagro. Sí, César, ¿no? Creo que definitivamente, bueno, Juan Donaire Bizarreta, ¿no? Ha sido un poco, creo que, estratégico en incluir, ¿no? A todo lo que se requiere para ir profundizando un poco más sobre Ica, ¿no? Ya corresponde a continuar con su lectura y con el trabajo de investigación. Bueno, César, solo para finalizar, algunas palabras, algunas invitaciones para quienes nos van a ver sobre las actividades de la biblioteca, actividades personales, próximas publicaciones. Algo me comentabas de la posibilidad de que pueda salir una nueva reimpresión de los libros de Juan Donaire, tal vez para este año, para el próximo Sí, año. estamos viendo sacar con la Me familia. dije también para que... Bueno, primero, gracias Martín otra vez. Cuando quieran vengan a la biblioteca, es un lugar donde ustedes van a encontrar libros de manera gratuita. También estamos teniendo un programa los días domingo de 9 a 10, donde estamos, al igual que tú, entrevistando sobre literatura a distintas personas. Y lean a Juan Donaire, ¿no? Juan Donaire es un grande de la literatura peruana. Y también lean a gente de Ica, ¿no? Hay mucha gente que está publicando poesía, novelas.
hasta ensayos, sea menos prejuicioso al momento de leer, ¿no? Yo creo que a veces hay un problema de prejuicio frente a la gente que escribe en Ica, pero es un buen lugar ahora Ica. Creo que estamos bien encaminados y esperemos que en los próximos 15, 20 años, al igual que Arequipa, al igual que Huancayo, Puno, podamos tener nuestros propios clásicos, ¿no? O sea, aparte de Valdelomar, que es nuestro gran clásico, y Juan Donaire, ¿no? Otros escritores. Bien, César, gracias. Creo que nada es perfecto, todo es perfectible en el Claro. tiempo, ¿no? Y ya creo que los lectores son los principales, ¿no? Sí, al Los final. jueces, ¿no? Y creo que ese es el proceso en todo caso, ¿no? De formación, ¿no? De un escritor. Bueno, César, te quiero agradecer nuevamente por la disposición y este espacio ha sido mucho más inspirador para realizar las preguntas y bueno, a quienes nos están observando agradecemos por su disposición. No se olviden de comentar,